Hola, soy Raquel Domínguez de OperaciónBikini.es y hoy estoy aquí para hablarte de un tema un poco controvertido. ¿Qué pasa con los lácteos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué pasa con ellos? Porque hay gente que dice que son un alimento perfecto, casi el mejor que podríamos tomar, y para otros es un veneno del que tenemos que huir. Así que seguro que tienes la cabeza hecha un auténtico lío. Empecemos por el principio. ¿Qué son los lácteos? Pues los lácteos son aquellos derivados que provienen de la leche producida por un mamífero, normalmente leche de vaca, de cabra o de oveja. Estos son los tipos más habituales. A la pregunta, ¿puedo tomar leche y sus derivados o es mejor que los elimine de mi dieta? La respuesta es muy sencilla. Si te gusta y te sienta bien, tómalos. ¿Por qué no vas a tomar lácteos si te gustan y te sientan bien? Pero por el contrario, si ese no es tu caso y se producen alguno de estos supuestos, que no te gustan, que va contra tu ideología porque proceden de animales, si eres alérgico o simplemente te sientan mal, no lo tomes, no son necesarios. Aunque sí que es cierto que la leche es uno de los alimentos más completos que existen. Está compuesta en su mayor parte por agua, pero además es rica en minerales como el calcio, el magnesio, el zinc, vitaminas de tipo B2, A, D, E y K, y además es una buena fuente de hidratos de carbono y de proteínas. De hecho, la leche es, junto con el huevo, el alimento con proteínas de mejor calidad. Seguro que alguna vez has escuchado que los lácteos son los responsables de muchos problemas cardiovasculares. Pero, ¿sabes una cosa? Pues que sí que es cierto que los lácteos son una fuente importante de ácidos grasos saturados. Eso es verdad. Pero las grasas saturadas presentes en los lácteos naturales, sin azucarar ni edulcorar, no influyen o incluso pueden mejorar el riesgo cardiovascular. Otra cosa que se les achaca es que engordan mucho, pero tampoco hay nada de verdad en eso. Lo cierto es que los lácteos nos pueden ayudar a mejorar nuestra composición corporal, ya que provocan saciedad y se acaba consumiendo poca cantidad. Y además, recuerda, es un alimento muy completo, lleno de nutrientes y con proteínas de muy buena calidad. Así que si el objetivo es perder peso, los puedes incluir en tu dieta. Una de las cosas que preocupa a la gente que no toma lácteos es si van a tener falta de calcio y si eso les va a acabar provocando, entre otras cosas, problemas óseos. Pues lo cierto es que si no tomas lácteos no tienes por qué preocuparte. Las necesidades diarias de calcio de un adulto oscilan entre los 1000 y los 1300 miligramos de calcio y hay varias formas de conseguirlo. Hay fuentes de origen animal y también vegetal, pero vamos a empezar viendo las fuentes de calcio de origen animal, donde podemos encontrar grandes cantidades de calcio. Pues en primer lugar, en la leche. La leche, además de ser una gran fuente de calcio, tiene un calcio muy fácilmente asimilable por los humanos y en un vaso de 250 mililitros vas a encontrar 300 miligramos de calcio. En el queso suizo, por tan solo 40 gramos encontrarás 300 miligramos de calcio. Un yogur te va a aportar 225 miligramos y solamente 85 gramos de sardinas con espinas te aportarán 325 miligramos de calcio. Pero si tú no tomas alimentos de origen animal, no te preocupes porque también hay muchas fuentes de calcio de origen vegetal. Entre ellas podemos encontrar las almendras. 100 gramos de almendras nos van a aportar 252 miligramos de calcio. Los garbanzos también son una buena fuente de calcio. Por 100 gramos tendrás 143 miligramos. La berza, la col rizada o el cale, como lo quieras llamar, nos aporta 270 miligramos por 200 gramos. El brócoli nos aporta 117,5 miligramos por 250 gramos y 250 gramos de higos nos aportan 100 miligramos de calcio. Estos son solo algunos ejemplos, pero tienes que tener en cuenta que hay que tener cuidado porque hay ladrones del calcio. Sí, los antinutrientes, ya te he hablado de ellos aquí. Y ahora llega el momento de hacernos otra pregunta importante. ¿Son todos los lácteos igual de buenos? ¿O quizá no? Veamos. Pues como te estarás imaginando, no son todos igual de buenos. A la hora de elegir tus lácteos,
mejor enteros en lugar de desnatados. Siempre que puedas, que sean naturales, sin endulzar ni azucarar. Y si puedes elegir, lo ideal es que sean de pasto ecológico. A la hora de los ingredientes, es muy importante que no tengan ingredientes de más. En esto, menos es más. En el caso del queso, los ingredientes deben ser simplemente leche, cuajo, sal y fermentos lácticos. En el caso del yogur, los ingredientes deben ser simplemente leche y fermentos lácticos. Y la leche solo es leche. No tiene que llevar nada más. Pues como ves, el tema de los lácteos en la dieta es mucho más sencillo de lo que parece. Si te gustan y te sientas bien, tómalos, y si no, no. Espero que mi vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dale un like y compártelo, que eso me resulta de mucha ayuda. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Mua! Bye bye.